Yo soy Salomón Lerner Febres, profesor universitario, doctorado en filosofía. Me formé en la Universidad Católica del Perú, hice mi doctorado en Bélgica, en Lovaina. Esta comisión, que fue formada por el presidente Paniagua en el año 2001, ratificada por el presidente Toledo una vez que subió al poder en el año, sí, hacia fines del 2001, y que trabajó 2 años para poder estudiar, analizar y sacar lecciones del periodo de violencia que atravesó la vida peruana en las 2 últimas décadas del siglo pasado. No creo que se haya avanzado mucho en lo que toca a 2 aspectos que eran fundamentales y con los cuales concluía el informe. Uno, el de las reparaciones, y otro, el de las modificaciones o reformas institucionales que deberían realizarse en la sociedad peruana y más concretamente en el gobierno peruano y en sus tareas, para así evitar en el futuro situaciones tan penosas como las que nos tocó vivir. En lo que toca a reparaciones, además, ellas habría que entenderlas como el primer paso de la acción de la justicia. La justicia, en primer lugar, tiene que reparar el daño que ha sido causado a personas inocentes. Y hay un segundo lado, que es el lado punitivo, por el cual se castiga a aquellos que cometieron delitos y pues dejaron víctimas, sea muertos, heridos, en fin, personas violadas, torturadas a través de sus acciones. Entonces, creo yo que el que se esté recordando 15 años de la entrega del informe indica que ese informe es importante y señala tareas por realizar permanentemente, y que en última instancia significan que el Estado cumpla con sus deberes y que los ciudadanos ejerzamos nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones, y sepamos ser solidarios y reconocer en personas quechohablantes, más pobres que nosotros, etc., a hermanos, a ciudadanos peruanos como nosotros. Yo creo que el rol de los ciudadanos más ilustrados, si quieres, que tienen la suerte de haber sido educados, es el procurar, en un acto de solidaridad, en un acto además de deber social, te diría, procurar ellos, en lo personal, también a través de instituciones privadas, como pueden ser ONGs, universidades, etc., y a través de sus exigencias ante el poder público, señalar el camino por el cual, con el tiempo, podamos tener un país con plena igualdad, con reinado de la justicia, en donde no haya maltrato a la gente por el color de su piel o el lenguaje que habla. Eso no es solo tarea del Estado, es tarea de toda la sociedad. Y en lo que toca a las autoridades, obviamente que ellas
están no para servirse, sino para servir. Y tienen que cumplir con responsabilidades. Y eso tiene que ser comprendido por ellas. Y antes de eso tiene que ser comprendido por los ciudadanos, que cuando eligen autoridades deben pensar que las eligen para que cumplan esas tareas. Bueno, en primer lugar, un inmenso papel desde el punto de vista moral, porque es la voz de aquellos que no tenían voz y que se han unido y que así se han hecho escuchar, quieren hacerse escuchar y lo han logrado. Esa organización y ese vínculo entre esas personas, además es un vínculo tan especial por su gravedad y por su, yo te diría hasta cierto punto, tristeza, que las organizaciones esas merecen ser tomadas en cuenta y ellas mismas relumbran, se hacen conocer, porque es la unión de personas que han sufrido y que entonces tienen una historia que contar, tienen algo que decirnos a nosotros, a los ya mayores, pero también a los jóvenes, que el Perú es hermoso, pero que faltan muchas cosas y que hay personas que han sido maltratadas y a las cuales no se les ha pedido excusas y que eso continúa y puede hacerse más grave, que hay deudas que pagar. FACEP, que es aquella que de alguna manera lidera en Ayacucho y en el Perú las reivindicaciones de las víctimas, en tanto que ellas son víctimas, ¿no? Y es una asociación de mujeres, fundamentalmente de mujeres, es la Asociación Nacional de Familiares de los Desaparecidos. Y son madres que quedaron huérfanas, o mejor dicho, que quedaron viudas, madres que vivieron de la desaparición de sus hijos y experimentaron entonces lo que es una situación de soledad y vivieron indirectamente la orfandad. Son personas a las cuales no se les escuchó en su momento y que sin embargo han demostrado tesón, pujanza y mucha espíritu de querer que las cosas se arreglen. Creo que fuera de ello hay cada vez una conciencia más clara de que en ese periodo de violencia, dentro de los victimados, las mujeres tuvieron un lugar, yo diría, significativo, especial y muy doloroso, porque no solo hubo muertos por pedradas, en el caso de los senderistas, cuchillazos, balas, bombas, etc., sino que también hubo una actividad sistemática de violación de las mujeres en la sierra peruana y que fue asumida como una cuestión casi normal por los violadores, que lo fueron de Sendero, pero también lo fueron de las fuerzas del orden. Hay dos lugares, Mantas y Vilcas, que se caracterizan por
que la mayoría de su población femenina fue violada sistemáticamente y usada simplemente como objetos que se usan y se tiran. Entonces, por el lado de las víctimas, ellas tienen un lugar especial, singular. Y también lo tienen no solo por el punto de vista si quieres, de su sexualidad dañada, sino también por el hecho de su situación de soledad y de abandono al haber tenido que presenciar la desaparición o el asesinato de sus familiares, de sus hijos, de gente cercana. Ver morir a un hijo, desaparecer a un hijo, debe ser lo más terrible del universo. O por parte de un hijo ver cómo matan a sus padres. Y a veces sin mayor razón, sin mayor motivo. En el fondo nunca hay razón o motivo para matar. Pero simplemente sacarlos del hogar, torturarlos, eso ya ha dejado, creo, profunda pena y huella en una serie de personas, ¿no?, en el Perú. La mujer está progresivamente asumiendo en el Perú, y no solo en las grandes ciudades, en las metrópolis o en las ciudades costeras, una voz que antes no sonaba o no era escuchada. Hay una reivindicación de los derechos de la mujer y se están ellas dejando sentir en los dolores que padecen y los agravios que sufren. En ese sentido, creo que llegan con mucho más fuerza sus pedidos que aquellos que suelen realizar los varones, que dentro de una sociedad que a veces se ha caracterizado por el machismo, no toma pues mucho en cuenta los daños que han sufrido las mujeres mismas o la sociedad en general. Falta un poco de memoria sobre lo que ha ocurrido, falta un poco de reflexión sobre aquello que nos brinda la memoria para así preparar el futuro. En ese sentido, la existencia de un museo como el lugar de la memoria, que además debería multiplicarse, creo, en el país, es la afirmación de un espacio en el cual se hace posible para los más jóvenes el conocimiento de aquello que pasó, porque hay muchos jóvenes, niños que no saben. El recuerdo terrible de aquello que pasó para los mayores. Y en ambos casos, sea conocimiento, sea recuerdo, la invitación para reflexionar sobre qué somos, qué hemos hecho, qué debemos hacer ahora, qué debemos hacer en el futuro, si queremos una sociedad solidaria, una sociedad decente, una sociedad de ciudadanos, no una sociedad en donde todos piensen igual, pero en donde, discrepando, haya sin embargo respeto. Menuda pregunta. Estamos viviendo el año de la reconciliación. Y mira qué es lo que está pasando en la sociedad peruana y entre los políticos peruanos y en el mundo judicial peruano. No es precisamente reconciliación. En todo caso, la comisión jamás pensó que la reconciliación era un volver a un estado de conciliación que se había perdido, porque
Alguien podría pensar eso, reconciliación. Estábamos conciliados y en el Perú no hemos estado conciliados nunca. Lo que tenemos que buscar es la conciliación, si quieren llamarla reconciliación, en el futuro, cuando vivan nuestros hijos y nuestros nietos, y cuando haya plena ciudadanía para todos, y cuando haya un Estado que sea responsable, que sea servidor de los peruanos y no se sirva de los peruanos, y en donde no se persiga el poder simplemente porque por el poder mandas y te impones, sino que se entienda que el poder es más bien una responsabilidad para ayudar a aquellos que piden y necesitan esa ayuda. Sí, es una utopía, pero movilizadora, es decir, es un estado de cosas ideal al cual no sé si lleguemos nosotros o nuestros hijos o nuestros nietos, pero sí es también un fin muy concreto que se impone a cada generación para ser mejores. Es un proceso que nunca acaba, y de entendimiento y de respeto y de avance en los logros materiales, pero también en los logros espirituales, fundamentalmente en eso. La cultura es un poco el fruto, además de ser el motor el fruto de las conquistas que el hombre va realizando, no solo en el medio de la naturaleza y ganando bienes y dinero. Fundamentalmente la cultura es el avance que el hombre realiza en su terreno, si quieres llamarlo espiritual, en su terreno anímico, en el terreno de su conocimiento, de su sentimiento, de su voluntad, aprendiendo cosas maravillosas que han sido hechas, y así un poco dándose fuerzas él para continuar una historia de creaciones, una historia en donde, en fin, nos acerquemos a esos valores superiores, el valor de la belleza, el valor de la verdad, el valor del bien. Esa es la cultura. Entonces, empieza la cultura por una conciencia de la ignorancia que tenemos. Y solo sé que nada sé de Sócrates, ¿no? Pero si tengo conciencia de la ignorancia, lo que se desprende de allí inmediatamente es que debo avanzar para que esa ignorancia cada vez lo sea menos y cada vez sepa más, con la certeza que cuanto más vaya aprendiendo, más cuenta me voy a dar de las cosas que no sabía y que no sé. Entonces, creo que por allí, si no atesoramos lo que se ha hecho, estaríamos pues en un estado permanente de salvajismo, ¿no? Pienso que tienen que ser presentadas en esas casas, en esos museos, lo que ha ocurrido, pero de manera didáctica, no planteando sensacionalismo, ni tampoco en un tono así acusatorio, sino diciendo, miren cuánto se ha sufrido, miren cómo así hay sitios del Perú en donde la gente casi no puede vivir. Piensen por qué estos jóvenes
se unieron a Sendero. Conocían algo de marxismo, de leninismo, probablemente no, porque eran hasta analfabetos. Y leer a Marx, leer a Lenin, eso se hace en la universidad, en el posgrado, y es difícil. Entonces, simplemente gente que fue movida a rebelarse y de una manera cruel, indigna por este monstruo en realidad que fue Guzmán, a partir de su soledad, a partir de su pobreza, a partir de su abandono. Y pensaron que eso de pronto podía ayudarlos. Se dieron cuenta rápido que Sendero era peor, felizmente, pero creo que por allí estos sitios tienen que contar lo que pasó, vincular además eso con lo que pasó en otros lados y mostrar que esa no es la historia tan solo de la localidad, es un poco la historia del Perú y es un poco la historia del peruano, y esa historia tiene pues unos antecedentes y que esa historia va a continuar y que por tanto tiene la posibilidad de cambiarla. Lo que pasó ya no se puede cambiar, está ahí, pero lo que venga, ahí sí se puede hacer algo, ahí sí puede ser uno activo.